diálogos entre feminismo y marxismo a este seminario. Creemos que con ello también reconocemos y homenajeamos la figura de Martha Harnecker, fallecida este año, y a quien hemos decidido dedicar este seminario. Es la mujer, o es la marxista chilena más importante que ha dado este país, pero que ha dado para el mundo y para América Latina en el siglo XX y el siglo XXI. La que ha contribuido con una de las obras más abundantes realizadas y que ella misma dice, que a partir de un cierto momento en sus escritos empieza a incorporar temas y preocupaciones del movimiento feminista, pero no debido al estudio de la literatura feminista, aclara, sino que a los comandantes guerrilleros que ella entrevista en aquel momento, que ella va entrevistando en su obra, y que de algún modo van siendo influenciados por las propias luchas de mujeres combatientes. Entonces ella de algún modo reconoce en esta elaboración de los comandantes que el pensamiento feminista entra con fuerza. Y por lo tanto, en la figura de Martha y su obra queremos rescatar y reconocer también cómo la lucha feminista ha entrado en la discusión de la izquierda y fuera de la izquierda también. Por ello, quiero agradecer la participación durante el día de hoy a Tomás Morián, nuestro querido Tomás, por participar de este homenaje a Martha. También a Kemi Yarzún y a Orlando Caputo, quienes antes de cada mesa, lo organizamos así, antes de cada mesa queremos dejarle la palabra para que nos cuenten, para que nos relaten elementos importantes de la obra de Martha, pero también sus pasiones, su figura, y de algún modo traerla como una inspiración para todos nosotros. Creemos que ella merece esto y mucho más. ¿Y cómo no hacerlo? Sí, este homenaje a ella y sobre todo en este espacio, ¿no? En este espacio queremos traer las categorías elaboradas dentro de la tradición marxiana. Sobre todo cuando pensamos que, como dicen algunos economistas, el enfrentamiento o los problemas que hoy día presenta la humanidad y el planeta no derivan de la violencia y el poder político, sino de su base económica, que es el capitalismo, ante el carácter excluyente y destructivo de este, lo cual se exacerba en el caso nuestro por presentar un modo de producción capitalista dependiente cuyo patrón de acumulación neoliberal otorga ciertas especificidades. Pero en términos generales, el modo de producción capitalista y el patrón de acumulación neoliberal, uno se pregunta, ¿eliminaron las formas patriarcales previas a este modo de producción? ¿Cuáles son los puntos comunes entre capitalismo y patriarcado? Más que nunca, nosotros creemos que debemos reflexionar acerca de la manera como el capitalismo incorporó y modificó las estructuras patriarcales. Por lo mismo, abordar los hilos comunicantes entre el marxismo y el feminismo es fundamental para comprender teórica e históricamente las articulaciones entre las opresiones que sufre la clase y las mujeres. Varios se han preguntado si es posible la unión entre marxismo y feminismo, pues existe una variedad de perspectivas sobre la idea de feminismo que apuntan a la disociación del combate a la explotación y la perspectiva anticapitalista de la lucha feminista. Hoy es imposible negar la feminización de la clase como un factor clave para comprender la organización de la producción económica y social. Esperamos que esta jornada nos entregue elementos que den cuenta de la complejidad de la sociedad capitalista y su red de relaciones de opresión, de explotación, dominación. Es decir, queremos preguntarnos sobre la relación entre género y clase, patriarcado, racismo y capitalismo, y al mismo tiempo invitarlos siempre a una reflexión con una clara intencionalidad política. Esto es hacer, sin duda, posible lo imposible. Por lo tanto, queremos abrir esta jornada hoy recordando a Martha e invitar a Tomás, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, destacadísimo sociólogo e intelectual chileno, ex rector de la Universidad Arcis y ex candidato presidencial, precandidato presidencial, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Bueno, estoy acá para rendir un homenaje a Martha Harnecker. La última vez que estuvo en Chile, estuvo en uno de estos seminarios.
¿Quién fue Marta? ¿Quién fue Marta? Ella fue una gran intelectual latinoamericana, una importante intelectual marxista. A continuación, voy a examinar su trayectoria muy brevemente, la cual me parece la mejor forma de recordarla. Marta nace en Santiago en 1937, estudia en la Universidad Católica y se recibe de psicóloga. Pertenece a una familia de migrantes austriacos. Su padre era un empresario, el cual introduce en Chile los primeros ascensores. Marta inicia su trayectoria como presidenta de la Acción Católica Universitaria. La misma Marta ha dicho que esa fue su primera vinculación con el mundo social. Aunque luego pierde la fe, Marta nunca renegó de ese origen. En 1962 obtiene una beca para estudiar en Francia. Parte en barco desde Buenos Aires, junto a Rodrigo Ambrosio, luego fundador del MAPU, y junto a Cristina Gustavo, aquí presente, y también con el que habla. En Francia asiste a los cursos de teoría marxista que daba Luis Althusser en la Escuela Normal Superior. Vuelve a Chile en 1968 y al organizarse la Unidad Popular entra a militar en ella. Durante el gobierno de Salvador Allende trabaja en el CESO, ese centro de estudios de la Universidad de Chile que albergó a los cuasi míticos teóricos de la dependencia, entre ellos Teutónimo Santos, Vania Vampirra, Orlando Caputo. Más tarde dirige la revista Chile Hoy. Una de sus principales actividades en ella fue dar a conocer el pensamiento de los militares revolucionarios peruanos, en ese entonces una vanguardia progresista. En 1972 publica uno de sus libros principales, titulado Conceptos elementales del materialismo histórico, el cual ha tenido más de 70 revisiones. Se trata de un manual de marxismo, pero un manual crítico, muy superior a los que circulaban en esos años, incluso ahora muy significativo. En 1973, inmediatamente después del golpe, se va a vivir a Cuba. Marta dirige en este país el Centro de Investigación Memoria Popular Latinoamericana. Cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela, Marta dirige en ese país el Centro Internacional Miranda, aunque desarrolla una visión crítica del proceso venezolano, así como del proceso cubano y de Chile. Marta escribe numerosos libros, la mayor parte de ellos sobre los procesos políticos de la izquierda latinoamericana, pero también escribe uno sobre el sistema político yugoslavo, cuando en ese país funcionaba el sistema de gestión por los trabajadores de las empresas, las cuales no eran de propiedad del Estado central, sino de los municipios. En ese periodo Marta habla de cuál era el socialismo al cual aspiraba, un socialismo democrático con participación activa de los ciudadanos. Marta fue una prolífica autora. Entre 1972 y 1918, momento en que muere, publica 86 libros. En ello va desarrollando su visión marxista de América Latina, su visión crítica del socialismo, pero sin nunca renegar de él, mirando siempre hacia adelante, hacia el porvenir. Querida Marta, los que creemos que el marxismo es la mejor crítica al capitalismo y el mejor planteamiento sobre la revolución y el socialismo,
te vamos a echar de menos. Hasta siempre. Una palabra, Julio, para la conferencia que está pensada para hasta las 12. Queremos invitar a que vamos a hacer así, 50 minutos tal vez para tener una ronda de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a Paula Vidal, que hizo prodigios para ajustar mi agenda y poder estar en Santiago el día de hoy, ¿verdad? Cosa que no estaba en los planes originales, pero bueno, realmente es muy importante la labor que ha hecho y que se está haciendo permanentemente con este seminario, así que no quería faltar. Y por supuesto agradecer a las organizaciones que me han invitado y a todos ustedes que están aquí. Yo voy a hacer algunas referencias iniciales, tratando de ser lo más breve posible, parecía invitar una conversación entre nosotros. Me siento mucho más cómodo en este lugar que en un conferencista que habla y no escucha. Comenzando por una breve referencia, bueno, que inspira todo esto que es Marx y su obra, ¿no? Una obra muy importante, que ha adquirido mayor importancia a partir de la nueva crisis general del capitalismo del 2008, en la cual también estamos inmersos, de la cual prácticamente no se habla, ¿verdad? La conspiración mediática es tal que parece que vivimos en el mejor de los mundos y la fabricación a gran escala de noticias falsas acerca de la salida, la resolución de la crisis capitalista es tan importante que por momentos llega a involucrar las mentes más lúcidas del mundo académico y de la opinión pública en general. En realidad, el capitalismo está en problemas muy graves, muy serios. Diagnóstico hecho por gente muy diversa, ¿verdad? Pensemos que alguien tan insospechado de simpatía con el marxismo como el señor George Soros, el mega especulador húngaro-americano, ya en el año 1998 publicó un libro que por supuesto en la academia pasó totalmente desapercibido, que se llamaba La crisis del capitalismo global, y en donde él decía que el proceso de descomposición del ordenamiento económico del capitalismo había llegado a tal nivel que era muy poco probable que el sistema pudiera sobrevivir más allá de una generación, y que inclusive las grandes operaciones que él había podido hacer, entre ellas se enorgullecía de haber hecho esa operación especulativa en contra de la libra esterlina, que reportó creo que en menos de 24 horas con una ganancia de algo así como $2.000 millones, dice ya es impensable porque el proceso de descomposición hace que las variables del sistema giren de una manera absolutamente inesperada, ¿verdad? Y por lo tanto el cálculo del empresario hoy en día se torna infinitamente más difícil. Bien, esa fue una advertencia de Soros en el 98 y unos cuantos años después, creo que fue en el 2007, en Madrid, Immanuel Wallerstein pronunció una conferencia que luego salió publicada, ¿no es cierto?, en diferentes medios, en donde él hablaba de que el capitalismo como sistema histórico no tenía posibilidad de trascender más allá de 25-30 años. Todo esto hace ya 10 largos años, porque básicamente era evidente el agotamiento del sistema, las contradicciones del sistema y la incapacidad creciente para asegurar una estabilización de ese sistema en el largo plazo. Por lo tanto, digamos, había que pensar en que esto iba a cambiarse, aunque él advertía, y me pareció siempre muy prudente la advertencia, que no podía discernir qué es lo que venía después, ¿verdad? No podía discernir cómo sería lo que venía después. Pero claramente sería un sistema diferente al capitalismo, con una lógica distinta a la del capitalismo. Y por lo tanto, bueno, advertía sobre la necesidad de prepararnos para eso, ¿verdad? Para que este fenómeno de transformación no tomara
tomara por sorpresa y que las fuerzas sociales que pugnan por una sociedad mejor estuvieran realmente preparadas para tratar de monitorear y en la medida de lo posible conducir ese cambio. Y esto porque el mismo Wallenstein lo decía, no sabemos qué puede venir, y Mesaro, Iván Mesaro, que también fue un hombre que aportó mucho a la comprensión del capitalismo contemporáneo y tenía un sentido del humor negro bastante desarrollado, él solía decir, dice, bueno, socialismo, barbarie, y decía, ojo, barbarie si tenemos suerte, ¿no es cierto? Eso decía Mesaro, barbarie si tenemos suerte. E inclusive uno puede pensar en que ya esa opción de alguna manera ha quedado históricamente superada, porque hoy estamos en la barbarie. Si uno se mira cuidadosamente qué es lo que está pasando en el mundo, evidentemente que hay una barbarie que se ha instaurado, que está naturalizada, nos parece absolutamente normal, no es noticia, ¿verdad?, que tengamos 5,5 millones de personas que tienen que salir de Siria producto de la agresión que sufrió ese país, y nos parece absolutamente normal el tema de que el cambio climático haya adquirido las proporciones gravísimas que tiene en este momento, nos parece normal que Groenlandia se esté descongelando, que el nivel de las aguas de los mares se supone que va a subir en una cantidad bastante significativa hacia finales de este siglo, y nos parece normal que bueno, este sistema de alguna manera arremeta contra la naturaleza de forma tal de que probablemente la especie humana no tenga condiciones de sobrevivir, ¿verdad? En un ambiente así de cambiado, y en donde los síntomas de las transformaciones son absolutamente irrefutables y imposibles de pasarlos a percibir. Sin embargo, el sistema prosigue su marcha porque la lógica de la ganancia hace que la naturaleza sea una mercancía más, como somos todos nosotros, convertidos en meros portadores de fuerza de trabajo. Y la gran pregunta es si un modelo social, un modelo de organización económico-social, en donde se transforma a las personas y a la naturaleza en meras fuentes de creación de riqueza y mercancías, si es sostenible por mucho tiempo. Bueno, la respuesta claramente es que no es sostenible, ¿verdad? Y ahí aparecen todas esas famosas discusión en torno a la tesis de James O'Connor sobre la segunda contradicción del capitalismo. La primera es la contradicción entre trabajo y capital, ¿no es cierto?, la producción especial de la producción del capitalismo, el proceso de explotación instante, crecientemente perfeccionado del capitalismo contemporáneo, y la segunda contradicción es la contradicción de la acumulación de capital de la naturaleza. Y lo que es evidente es que mientras los mecanismos ideológicos de gestación de hegemonía permiten suavizar, disimular o minimizar el impacto de la primera contradicción, a partir de un proceso masivo, universal de manipulación de las conciencias, favorecido por el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación e información, esto cual permite engañar a millones y millones de personas que sienten que no están explotados, que no son oprimidos, que en realidad estoy hablando de países donde existe una cierta legislación social que protege a los trabajadores y que por lo tanto piensan de que tienen una paga justa por su trabajo, ¿verdad? Pero ese engaño no se puede hacer con la naturaleza, ¿verdad? O sea, se puede ejercer hegemonía, dirección intelectual y moral, diría Gramsci, en relación a los sectores obreros, a las clases trabajadoras, a este proletariado mundial que formamos hoy, ¿verdad? Porque la poca gente que pueda sobrevivir sin tener que vender su fuerza de trabajo. Este es un fenómeno que fue notado y François Otard hace ya mucho tiempo, el fenómeno de la universalización completa del modo capitalista de producción, y al mismo tiempo el fenómeno paralelo de gestación de todo un aparato de comunicación y de control ideológico muy fuerte, altamente concentrado. Tengamos en cuenta que hoy se habla muy a menudo de la concentración del capital financiero, capital bancario, pero tenemos que decir que la concentración a nivel de los medios de comunicación es mucho más pronunciada que la que existe en el sistema bancario y en el sistema financiero. Hoy son 5 grandes cadenas multinacionales las que producen el 80% de las noticias que circulan por el sistema internacional.
Y esas noticias todas tienen un signo, evidentemente conservador, no cuestionamiento del capitalismo, la idea de que esto es lo único que hay, que fuera del capitalismo no hay salvación, y que por lo tanto lo único que hay que hacer es resignarnos y aprovechar estas enormes posibilidades que nos ofrece el capitalismo. Y cuando digo esto pienso, por ejemplo, en su máximo divulgador, el máximo diseminador ideológico del capitalismo, que Vargas Llosa, que hace poco publicó en El País una nota tremenda, ¿verdad?, diciendo a nosotros, latinoamericanos, por la democracia desde la civilización hacia la barbarie, ¿no? Diciendo que en nuestros países estamos optando por regresar a la barbarie, y la barbarie es todo lo que signifique abandonar el individualismo exacerbado del modelo neoliberal. La barbarie es renunciar al sálvese quien pueda, la barbarie es apelar a la solidaridad, a las estrategias colectivas de promoción social, de defensa, de resistencia social. Todo eso aparece como lo bárbaro ¿verdad? Y aparece como un imperdonable desaprovechamiento de estas oportunidades únicas que el capitalismo contemporáneo nos ofrece. Solo aprovechables si optamos por una línea de acción individual, nos desentendemos de todo lo que significa solidaridad de clase, de grupo, de lo que sea, ¿verdad? Y cada cual aprovecha todo eso. Por eso, como yo decía en esa nota, y tenemos varias otras notas más, hoy en día es pobre e ignorante y atrasado el que quiere. El que no quiere puede superar esa definición. Bueno, esta es la nueva cultura. Y acá, bueno, esto evidentemente nos remite a la tremenda actualidad que tiene el marxismo en un momento como el actual. Creo que hoy no sería exagerado decir de que Marx es mucho más actual hoy que lo que fue cuando terminó de escribir el primer tomo de Capital. El mundo es mucho más marxista hoy, en el sentido de el diagnóstico de los grandes conflictos y contradicciones del sistema, que lo que era, digamos, desde hace 150 años, un poquito más, cuando Marx ponía fin al primer tomo de Capital. Sin embargo, Marx sigue siendo una figura negada en el mundo académico, no del todo posible, pero sí claramente minimizada o reducida, menoscabada, como un autor marginal, inclusive en las escuelas de economía, que por supuesto también en sociología, en ciencia política, la presencia de la obra de Marx. Y como a mí en un momento me dijeron en una conferencia en España, me dijeron de que cuando yo empecé a hablar de Marx, no era un seminario como este, de la convocatoria de Marx y la resistencia y la lucha, pero tenía que ver con el capitalismo contemporáneo. Entonces yo dije, bueno, evidentemente hablar del capitalismo contemporáneo nos lleva necesariamente a tener que hablar con quien ha sido el mayor estudioso del capitalismo, reconocido inclusive hoy en este contexto de crisis irresuelta del capitalismo por algunos de los personeros más importantes del pensamiento burgués contemporáneo. Y la respuesta de alguien que estaba conmigo en la mesa, una respuesta condescendiente, fue que yo tengo una pasión por quedarme enredado en antiguarias, así me dijeron, enredado en antiguarias. Es decir, que dice, bueno, Marx es antiguo, ¿verdad? Y yo dije, sí, es antiguo, como también es antiguo Newton, Isaac Newton, con su ley de la gravedad, pero que sea antiguo no quiere decir que sea anticuado, ¿verdad? La ley de la gravedad evidentemente es más antigua todavía que el capital, y sin embargo el hecho de que sea antigua no quiere decir que sea obsoleta, anticuado, que se van abandonando. Además, bueno, si hay algo mejor, que venga, pero hasta ahora los diagnósticos sobre el capitalismo que han hecho desde el campo de la burguesía o del pensamiento convencional no han sido mejores que el de Marx, han sido realmente muy superficiales. Cuando uno examina la obra de algunos de los grandes apologistas del capitalismo, como Hayek, como Popper, el mismo Friedman, son obras realmente de una chatura intelectual, intelectual, lo digo lo plural, por cierto, tan solo una perspectiva ideológica de nivel de reflexión que uno no puede creer, ¿no es cierto? Que se les diga que, bueno, si vamos a expandir la educación, los problemas de la explotación y la opresión van a desaparecer, y que el ataque a la naturaleza va a desaparecer como el arte de Marx. Esto significa no tener la menor comprensión
de lo que es un sistema que está montado sobre la lógica de la ganancia y que tiene la ganancia como principio fundamental, a pesar de que en este mismo país el señor Hayek, ¿no es cierto?, declaró en más de una ocasión que la democracia, ¿no es cierto?, que el libre mercado es una necesidad y la democracia es una conveniencia. Cuando hay un conflicto entre ambas, lo que prima es el mercado, ¿verdad? Y en la medida en que tenemos más mercado, toda la evidencia histórica, no solamente en los países de la periferia como nosotros, sino en el mundo desarrollado, cuanto más mercado tengamos, menos democracia vamos a tener, el proceso de vaciamiento de la democracia. Entonces, en ese sentido, evidentemente, todos estos análisis que supuestamente le daban a Marx poco menos que por muerto, la parte de la primera vez, lo vieron varias veces por muerto al marxismo, y de repente vuelve que lo que nos realmente es el capitalismo, o sea, el capitalismo y siga funcionando con esta lógica de funcionamiento que también describió Marx, bueno, es evidente que será un autor contemporáneo, hasta que, bueno, sea eventualmente superado, pero la superación de Marx supone inevitablemente la superación de este orden social que él ha descrito y analizado con inigualable profundidad. A veces se discute, no me quiero detener mucho más en esto, quiero pasar a la parte de los movimientos y la resistencia, a veces se discute de que, bueno, en Marx hay una especie de acto de prestigificación verbal, retórica o dialéctica con toda esta historia de la plusvalía, ¿verdad? Pero ante eso yo quiero simplemente señalar que evidentemente no es así. Es el gran descubrimiento que permite superar un callejón sin salida en el cual se encontraron nada menos que Adam Smith y David Ricardo, pero además un par de datos elementales, concretos, sobre la plusvalía y la vigencia de esa concepción y la utilidad de entender la plusvalía, que provienen de una investigación que se hizo en México hace ya un par de años, en donde se comprobó, cito textualmente, que un trabajador que recibe un salario mínimo genera el valor de su salario en 9 minutos de trabajo y que las 7 horas y 51 minutos restantes quedan en manos de su patrón. O sea, que con 9 minutos de trabajo, con salario mínimo, ¿no? Imagínense cuando hablemos del salario máximo, genera ya lo suficiente para garantizar el pago de su salario. Las 7 horas y 51 minutos restantes, ¿no?, quedan en manos de su empleado. Entonces la plusvalía no es un juego dialéctico, retórico de palabras, sino que obedece al descubrimiento de esto que Marx llamaba el secreto íntimo del proceso de acumulación de capital que está ahí. Inclusive en esa misma investigación vieron qué pasa con trabajadores altamente calificados y tomaron a los trabajadores de la empresa telefónica de Telmex, ¿no es cierto?, Teléfono de México. Bueno, ahí descubrieron que un trabajador de Telmex genera en 3 años el valor de su salario por los siguientes 30 años. Entonces, esta es la realidad. En 3 años, el trabajador altamente calificado de Telmex genera el salario para los siguientes 30 años. Así que 27 años de trabajo y de valor generado por ese trabajo que quedan en manos de los dueños del capital. Y esto nos permite entender entonces lo que de otra manera sería incomprensible, de cómo es posible que en el mundo actual el 1% de la población del planeta tenga más riqueza que el 99% restante. Bueno, por esto, por la plusvalía, por el proceso de acumulación, ¿verdad?, que concentra el capital de una manera fenomenal. Bien, ante ese escenario, ¿verdad?, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, evidentemente hay 3 imperativos. En primer lugar, fomentar la organización de las capas y clases populares, ¿verdad?, y hacerlo si es posible a nivel mundial. Y cuando digo hacerlo a nivel mundial, es porque el capitalismo es un sistema mundial, está organizado a escala internacional y sus clases dominantes, ¿verdad?, tienen un altísimo grado de articulación a nivel internacional. Y por lo tanto tienen un diseño
de política y de avance de sus intereses que se mueven no en función de realidades locales, sino en función de todo un diseño global. Y por lo tanto es importantísimo, ¿verdad?, esta labor de organización sea una labor que tenga en cuenta esa realidad, porque mal se puede oponer a un jugador, ¿verdad?, en la escena política que tiene un diseño global y que tiene armas globales, instrumentos globales de acción, con resistencias puntuales, locales, sean nacionales o regionales, y porque evidentemente las cartas van a estar inclinadas a favor de los primeros y de los segundos. Esto incluso puede tener hasta una ilustración gráfica, si uno recuerda, ¿verdad?, la antinomia que a principios de este siglo se planteaba entre el Foro Económico Mundial de Davos y el Foro Social de San Pablo. El Foro Económico de Davos espera y sigue siendo una gran reunión anual, periódicamente todos los años se reúnen los grandes empresarios con sus principales intelectuales, expertos, académicos, publicistas, etc. Se reúnen ahí en Davos para actualizar, monitorear la marcha del capitalismo a nivel mundial y elaborar las estrategias y las tácticas concretas que van a ir aplicando en diferentes escenarios. El Foro Social Mundial de Fortaleza, en cambio, era desaparición, desgraciadamente, era un gran encuentro de movimientos sociales, ¿verdad?, en donde expresamos toda la enorme diversidad que había en nuestras sociedades, diversidad que el capitalismo no había logrado aplastar de ninguna manera, pero en donde existía una cultura profundamente reacia a la organización y al planteamiento de una lucha política. Y por lo tanto nosotros podíamos organizar maravillosos desfiles ahí en Porto Alegre, donde se veían a todos los movimientos sociales, el pueblo originario, las organizaciones feministas, las organizaciones juveniles, los sectores obreros, organizando un desfile maravilloso, demostrando la diversidad, la vitalidad de la cultura latinoamericana, etc., pero con cero organización. Y cuando se planteó en algún momento en el Consejo Internacional del Foro Social de Porto Alegre la necesidad de crear una instancia de coordinación internacional de industria, salían a plantear a eso, González Casanova, Franco González, yo mismo acompañaba a eso, la respuesta fue que no, que en realidad la idea de la coordinación nos llevaba inevitablemente a los peligros de reproducir la Tercera Internacional y el Vaticano de Moscú, todo ese rollo que era absolutamente anacrónico. Sin embargo, anacrónico no, pero a la hora de la hora, cuando se contaron los votos, nosotros quedamos en una misma minoría. Prevaleció esa cultura que estaban muy relacionadas con algunas ONG europeas que estaban presentes en el foro, etcétera, profundamente antipolíticas. Tan antipolíticas y antipartido político, para decir una locura, que cuando Lula fue electo presidente hubo una enorme discusión sobre si se lo iba a invitar o no a participar en el foro, siendo presidente de Brasil. ¿Y por qué? Bueno, porque era representante de una fuerza política, que era el PT. Y que nosotros, ¿verdad?, de la sociedad, no queríamos saber nada con la política. Digo nosotros, yo no estaba ni nosotros incluidos, pero claramente esto demostraba la desorientación, la confusión ideológica fenomenal que establecía una ruptura muy grande de los puentes entre partidos y movimientos sociales. Y pensando que los partidos políticos necesariamente eran malos, eran corruptos, eran burocráticos, eran representativos, o sea, un eco distorsionado de lo que es el discurso oficial de la derecha a nivel mundial. Porque la derecha lo que quiere justamente es cultivar la antipolítica, ¿cierto? La antipolítica, porque la política es esa esfera en donde aparece la organización, aparece la lucha de clases, la lucha de partidos, el cuestionamiento, y todo lo que es el modelo ideológico de la burguesía es justamente contradictorio todo eso, la exacerbación del individualismo a un punto tal que, como uno podría llegar a decir, un alarde de psicologismo, ¿verdad? De ser un psicólogo González, le pido que me disculpe, pero que ya el capitalismo contemporáneo, más que la exaltación del individualismo, está llegando a un punto de la exaltación del adultismo, ¿no es cierto? Claro, con lo cual quedamos totalmente desarmados, inermes ante la dominación de la gente. Bueno,
ante esta realidad, ¿no es cierto?, que vamos a poder cambiar, les pido que tengan paciencia, porque vamos a poder cambiar todo esto. Primero, tener en cuenta una serie de lecciones. A partir de la experiencia latinoamericana, cualquier reforma que intentemos, por moderada que sea, inevitablemente desatará todos los demonios de la contrarrevolución. La expectativa que muchas veces ha habido, y a veces todavía sobrevive en América Latina, de que, bueno, si vamos despacito, ¿no es cierto?, como dice Karl Popper, poco y despacito, ¿no? Parece la canción aquella, despacito, ¿no? Poquito y despacito, es decir, no mucha reforma, pero poca y avanzar muy lentamente. Si hacemos eso, ¿no es cierto?, entonces, de alguna manera, la resistencia al capitalismo será mucho menor y van a aceptar estos avances. Eso es absolutamente falso. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, porque la experiencia histórica de América Latina demuestra que las reformas, por más que hayan sido parciales, puntuales, que hayan avanzado así muy lentamente, generan siempre una reacción muy violenta. Y tenemos los casos de este país que sabemos perfectamente bien, aunque acá el proceso de reforma fue mucho más radical que en la mayoría de los países. Acá la experiencia de Salvador Allende y la Unidad Popular es el gran antecedente histórico de lo que luego vendría a partir del triunfo de Chávez en el 98, las elecciones presidenciales de Venezuela, en todo el ciclo aquel progresista que ya se dio por muerto y que sin embargo parece que no está muerto, ¿verdad? Pero tomen la experiencia de João Goulart en Brasil, en 1964, la experiencia de Jacobo Arbenz de 1954, ¿verdad?, una moderada, muy moderada reforma agraria, la experiencia de Juan Bosch en República Dominicana en el 65, Argentina en el 66, de Chile, y más recientemente, ¿verdad?, el reformismo, digamos, que tenía el presidente Mel Zelaya en Honduras, su golpe en el 2009, Ecuador, la tentativa de golpe contra Rafael Correa, en fin, o sea, la idea de que si vamos despacito, vamos de a poco, y si las reformas son así, no hay problema, no tiene ningún fundamento en la realidad. La respuesta ante la reforma es la represión, es la tortura, el establecimiento de dictaduras. Primera lección. Segunda lección, muy importante para el gobierno progresista de izquierda. Dejar de lado la ilusión de que existe una oposición real, ¿verdad? No existe esa oposición real, y mucho más en un contexto de cambios sociales o de reforma, ¿verdad? Cuando uno habla de oposición real, me imagino que el personaje como Maquiavelo debe estar muerto de risa en su tumba, ¿para qué escrito yo tantos libros, ¿verdad?, y para que esto ahora, 500 años después, de la lealtad de la oposición, que eso es una ficción. La derecha es mucho menos, no sabe lo que es eso. Aquí en todas partes, cuando no es gobierno, conspira. Y conspira para derrotar al gobierno como sea, ¿verdad? Lo hacía a través de golpes militares, ¿verdad?, a partir de el manejo de nuevos tipos de golpe, en donde se coordina el poder judicial, el lawfare, el terrorismo mediático, la presión de la embajada, que está siempre presente en todas estas aventuras, y lo cierto es que siempre se va a buscar la manera de acabar con un gobierno que sea percibido como una amenaza a sus intereses. Esa amenaza puede ser real, inmediata, tangible, puede ser de alguna manera presentida como probable a desarrollar en el próximo breve plazo, pero la respuesta claramente es el golpismo del nuevo tipo, el golpe blando, ¿no es cierto?, con la participación, como decía, de medios, de jueces, de fiscales, de legisladores, etc. Y la experiencia latinoamericana abunda en enseñanzas de ese tipo. Incluso en un país con una sólida tradición institucional como Chile, ¿verdad?, vimos lo que fue la experiencia de Salvador Allende aquí, y cómo, de alguna manera, el Senado de Chile, la Cámara de Diputados, los medios de comunicación, la presencia activa de la CIA en la política chilena, denunciada en aquel momento por Marta Harnecker, entre otras,
¿no es cierto? Y después apareció confirmada totalmente con los documentos clasificados de la CIA, donde se dice sí exactamente cómo fue que se intervino, la decisión que tomó el presidente Nixon la misma noche del 4 de septiembre de 1970, esa noche en cuanto se supieron los resultados de la elección que le daban a Allende una mayoría relativa, ¿no es cierto? Nixon llama de urgencia a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional y da la primera orden, fue ni una tuerca ni un tornillo para Chile, primera orden. Segundo, hay 10 millones de dólares para financiar las operaciones allá, y va a haber más. Y después, a los 3 o 4 días, hubo una reunión mucho más completa, no solamente con el director de la CIA, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, el secretario de Estado, etc., y en donde se elaboró el plan para impedir que el Congreso Pleno de Chile ratificara el grupo de Salvador Allende y en medio del asesinato de René. Y decía, esto es lo que hace el derecho. Y cualquiera que tenga la ilusión de que en Argentina o acá ahora en el futuro, con un gobierno más o menos progresista, etc., vamos a tener una oposición real de la derecha, bueno, tiene que ir a un jardín de infantes, hacer buenos niños, etc., pero no dedicarse a la política porque la política es otra cosa. Hay una cita terrible, pero yo la tengo ahora a mano, ¿no es cierto? Un texto mío que se llama El infierno de los filósofos, en donde ahora tuvo una reconstrucción imaginaria del diálogo de Maquiavelo con los ilusos que piensan esto de que la derecha va a aceptar republicanamente el veredicto de las urnas y es que manda el populacho al gobierno. Por favor, está totalmente resuelto. Tercero, tener en cuenta que todo proceso de funcionamiento del capitalismo en el plano nacional desempeña una respuesta, desencadena una respuesta internacional. O sea, no hay una amenaza al capitalismo nacional que pueda ser respondida solamente en el plano nacional. La respuesta siempre es internacional. ¿Por qué? Porque es un sistema internacional, porque es un sistema mundial, porque hay puestos de comando, ¿verdad?, que manejan todo el sistema. Porque a pesar de que estamos en un mundo crecientemente multipolar, de todas maneras las instituciones que regulan la economía mundial hoy siguen estando en manos de los Estados Unidos. Esa es la gran paradoja del multipolarismo político, porque evidentemente estamos, por suerte, en un sistema ya que no es el viejo sistema de predominio absoluto de Estados Unidos. Si eso hubiera sido así, ya Maduro habría sido desalojado y liquidado hace mucho tiempo, como hubiera sido liquidado Ortega, Cuba invadida, etc. Pero no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque este sistema multipolar establece unos contrapesos que hacen que Estados Unidos ya no disponga de los poderes al mínimo de antes. Pero la economía mundial sigue de todas maneras regida por normas e instituciones que fueron creadas por Estados Unidos en el marco de la salida de la Segunda Guerra Mundial, y ahí tenemos al Fondo Monetario, al Banco Central Europeo, al Banco Mundial, a la OECD, a la Organización Mundial del Comercio, y tenemos además una ideología económica mundial que hace que todo el mundo, casi todo el mundo, acepte sin chistar la extraterritorialidad de la legislación norteamericana, lo cual es una aberración desde el punto de vista, digamos, del orden mundial y de la legalidad internacional. O sea, una ley de Estados Unidos se aplica en Chile o en Francia como si fuera la ley chilena o francesa. Y esto habla de lo que es la naturaleza del imperialismo, ¿verdad? Fenómeno que fue negado tanto tiempo, pero bueno, por suerte ahora hasta los propios intelectuales de la derecha americana del imperialismo, ¿no es cierto? El propio Levinsky, por que pasó mejor vida, en el Brasil interlocutó para discutir, es una ausencia que siento no digo la acicate de sus textos brillantes desde la derecha, pero él en su último libro, Una visión estratégica se llama, es muy interesante porque él habla ya en un subcapítulo muy curioso, enigmático, porque no estaba en la estructura del libro, una sección especial dedicada a la declinante longevidad de los imperios. Es muy interesante, que es la asunción en realidad de que Estados Unidos es un imperio y que como imperio empezó ya su fase de declinación. Y esto es algo que Karl Rove, por ejemplo, que fue asesor en otros años de George Bush hijo, lo dijo con toda la letra, y lo dijo en tono desafiante: sí, somos un imperio que
todo el diálogo, eso lo pueden encontrar en la web, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema, este hecho de que ellos tengan esa posibilidad de la extraterritorialidad demuestra claramente que la respuesta va a ser una respuesta internacional, dirigida por Estados Unidos. El propio Brzezinski decía, estas instituciones como el Banco Mundial, el FMI, etc., en realidad son extensiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, son nuestras instituciones, como la OTAN, que es una extensión del Pentágono de los Estados Unidos. Acá no vengan por el cuento de que es el Atlántico Norte, ¿no? El nervio y el músculo de la OTAN está dado por el Pentágono. Entonces, ante eso, ante esa respuesta global y todo lo demás, bueno, es necesario justamente aunar esas fuerzas, y por eso hablaba yo de la organización de ese cambio popular. A esa organización, se me olvidó un poquito decirlo, hay que agregarle también un trabajo de carácter ideológico de concientización, o como dice Fray Beto, de alfabetización, realfabetización política, dice Beto, la realfabetización política de América Latina. Hemos ido progresivamente perdiendo un cierto nivel de alfabetización política que existía y que en este momento es necesario revertir, y esto es un proceso consciente, planeado, sistematizado, porque los medios de comunicación dominados por el imperio lo que han logrado es embrutecer a la población desde el punto de vista político, y hacernos aceptar lo inaceptable. Bueno, y el tema del imperialismo en ese sentido, ¿verdad? Estábamos en el tercer punto hablando del sistema internacional, es muy interesante porque es como el aire, digamos, está en todas partes, pero por eso se torna invisible, ¿verdad? Cuando uno habla a veces en los medios académicos, sobre todo, que son muy sensibles, susceptibles a esto, hablar del imperialismo da suena como si uno dijera una palabrota, una expresión, una grosera, en medio de una conferencia. ¿Cómo se habla de eso? Lo máximo que te dicen, bueno, hablar de la globalización. Pero cuando yo veo que hay un país que tiene condiciones, por ejemplo, de imponer una multa a un banco francés, el BNP Paribas, una multa porque simplemente lo que hizo ese banco fue terciar en operaciones de comercio exterior de países como Cuba, Sudán e Irán. Y se le impone por ese solo hecho. No hicieron nada más que eso, transaban de las operaciones comerciales de exportación e importación de esos tres países. Se le impone una multa de 8.900 millones de dólares. De multa al banco. Y la única reacción del presidente François Hollande de Francia en ese momento fue decir que le parecía un poco excesiva la multa. ¿Esto qué hace? Bueno, son gobiernos títeres, satélites, lacayos, peones del imperio y nada más. Y yo me imagino, esta pasión mía por imaginarme la respuesta de los pueblos, bueno, ¿verdad? El pobre Charles de Gaulle, viendo que a su Francia, a la grandeza de Francia, viene el presidente de los Estados Unidos, le impone a un banco francés una multa gigantesca, no solamente la multa, le vergüenza al referente del comercio exterior del BNP, y echaron a casi 40 empleados por disposición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Díganme si esto no es imperialista, ¿cómo se llama eso? No me van a decir nadie que eso es la globalización, que son las relaciones. No, esto es el dominio imperial que impone, así como sería en México por pistolas, ¿no? Así los balazos limpios, que impone que un país como Francia acepte que sea el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que diga qué es lo que puede hacer o no hacer un banco francés. Entonces, la reacción, imagínense ante Francia, lo que son capaces de hacer contra países de la periferia como nosotros. Bueno, en fin, no me quiero detener mucho en esto porque me estoy extendiendo y creo que no mucho tiempo. Cuarta cuestión, para enfrentarnos a todo esto es necesario la existencia de un partido, si es posible un partido revolucionario, el príncipe colectivo que decía Gramsci, que es esencial para el éxito de todo el proceso. Esto no significa de ninguna manera decir que movimientos sociales de todo tipo, desde ecologistas, feministas, de juventud, de lo que sea, de pueblos originarios, sean accesorios. Para nada. Pero, como muy bien planteaba Pedro Esteves en una entrevista, decía, no se nos puede pedir a nosotros, los Senterra, en Brasil, que seamos capaces de desarrollar
una visión integradora, sintetizadora de las tareas que tiene que tener un país como Brasil para el futuro, porque nuestro arraigo como movimiento campesino con la problemática agraria no nos faculta para entender cuál tiene que ser la política de Brasil en materia de relaciones exteriores, o en cuestiones de desarrollo tecnológico, o cuestiones comerciales, o políticas sociales. Entonces, ahí hay una tarea de síntesis que tiene que hacer ese intelectual colectivo, y que si no se hace esa tarea de síntesis, bueno, vamos a encontrarnos con dificultades muy serias. De vuelta, la experiencia, por ejemplo, algunos de los problemas que ha habido en la gestión del gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia tiene que ver con el hecho de que más, ¿verdad?, como conglomerado de movimientos sociales de origen campesino, indígena y en cierto sector de pobres urbanos y de mineros, bueno, carecía en algunas ocasiones de una visión que permitía repensar seriamente la inserción de Bolivia en un sistema internacional tan complejo como el actual. O sea que estas limitaciones son limitaciones que no solamente son visibles en el caso de los indios de Brasil, también en el caso de Bolivia. Quinta cuestión, el carácter fundamental de la concientización política al estilo de Paulo Freire, ¿verdad?, que es algo fundamental para el triunfo de cualquier proyecto de transformación. No por casualidad, el presidente Jair Bolsonaro dice que es necesario entrar con lanzallamas a las escuelas inspiradas en Paulo Freire, textual. No por casualidad está reduciendo el presupuesto federal, el presupuesto de las universidades federales brasileñas, que yo ahí hace menos de 3 semanas, en un 40%. No por casualidad está desmontando todos los aparatos de carácter científico y tecnológico que habían sido montados por Brasil durante tanto tiempo. No por casualidad, durante el gobierno de Temer se le traspasó a la Exxon enterito el Instituto de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que había desarrollado la tecnología para explotar el petróleo submarino que tiene Brasil a más de 1.000 metros bajo el nivel del mar. Producto de 20 años de investigaciones de la Universidad Pública con la UFRJ, y que el gobierno de Temer se lo entrega así en bandeja a la Exxon. Es cierto, esto no es casual. Todo esto obedece a un proyecto muy claro de deseducación, ¿verdad?, y de tratar de que la tecnología, el saber, el conocimiento quede en manos de la derecha. Sexta cuestión, estoy yendo muy rápido, así terminamos y tenemos un diálogo. El peligro de la burocracia. Cuidado con el eso. Y creo que llegó hora, por lo que digo, puede sonar una blasfemia, aunque esta no es la Iglesia Católica, para ellos blasfemia también, ¿verdad? Llegó la hora de reexaminar lo que hizo el camarada Mao Zedong con la Revolución Cultural. Por favor, dejemos de lado el latiguillo de reformizaje, no. El problema de Mao, o lo que pasó con la Revolución Cultural, fue la advertencia, la advertencia premonitoria o anticipada de un problema que podía venir y que podía frustrar el curso de la Revolución Socialista en China, pero que se le escapó de control, cosa muy fácil en un país que en ese momento tenía casi 1 millón de habitantes, ¿verdad? Porque, como me dijo una vez un colega chino, dice, cuando estaba en una mesa, en una época de Flaxo, de todo en la mesa alabando las tasas chinas, crecen al 10, 12, 13%, y el chino nos dio un baño de sobriedad y dijo, bueno, queridos colegas, en China cualquier logro hay que dividirlo hoy por 1.300 millones de personas. Eso es un logrito. Ese gran logro, cuando lo divides por 1.300 millones, te queda hecho una cosa infinitesimal. Pero cualquier problema en China se multiplica por 1.300 millones de personas. Por lo cual es un problemón. Lo que sería un problema pequeño, digamos, en un país con poca población, digamos, Uruguay, El Salvador, los países de menor población en América Latina, multiplicado por 1.300 millones, un problema gigantesco. Lo de Mao tenía que ver con ese problema. Se le escapó de las manos. No tenía manera de controlar eso. Y evidentemente, pero, ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué digo que hay que reexaminar eso? Porque si uno mira algunas de las más importantes iniciativas que se tomaron en el marco de este ciclo progresista, por ejemplo, la creación del Banco del Sur, ¿verdad?, que tanto importante sería
en momentos como los actuales. Pregúntense por qué no pudo funcionar. No logró funcionar porque la burocracia y la tecnocracia existe en todos los gobiernos de América Latina, en todos sin excepción. Gobiernos conservadores, gobiernos progres, gobiernos revolucionarios como Cuba, esas categorías sociales son esencialmente conservadoras. Y por lo tanto, lo demás era una tentativa de evitar que ese influjo conservador de la burocracia, de la administración pública, de los sectores que gestionan el Estado, detuvieran el impulso revolucionario. Solo que, como digo recién, escapó de las manos. Si uno se pregunta por qué ese Banco del Sur no funcionó, bueno, porque a pesar de haber sido aprobado y firmado en Buenos Aires por Lula, por Néstor Kirchner, por Correa, por Lugo, por Tabaré Vázquez, por todo, ¿verdad? Las segundas líneas, los ministros de Hacienda, los presidentes de los bancos centrales, etcétera, todos ellos formados por manuales de economía de los Estados Unidos, todos ellos discípulos conscientes o no de Dornbusch, de Sanderson y todo eso, en el fondo piensan que el capitalismo es el único sistema posible, que todo lo demás es un peligro, es un riesgo, que la economía mundial y que la atención y todo lo demás, total, no se hace nada y se archivó todo eso. Y si uno se pregunta, en el caso inclusive de la Revolución Cubana, más o menos, ¿por qué no avanza más rápido el proceso de lineamientos aprobado por el Congreso del Partido y todo lo demás? El propio Raúl lo ha denunciado de que las trabas provienen fundamentalmente de la burocracia estatal. Entonces, eso no es un descubrimiento mío, lo dijo Raúl en más de una ocasión. Por lo tanto, el otro problemita a tener en cuenta en esta rápida guía para enfrentar la contraofensiva del capitalismo es tener cuidado de lo que pasa con esos sectores burocráticos. Y lo último, una confusión peligrosísima que yo veo en muchos movimientos y fuerzas políticas en América Latina, es pensar de que habiendo llegado al gobierno, a ver si se llega, no se sabe cómo, pero si pongamos la metáfora, llegamos al gobierno, la estación, como decía Lenin, estación revolución social y todo el mundo abajo, ¿no? Dice Lenin, burlándose de aquello. Es pensar de que se ha llegado a controlar el poder. El poder no se controla por el poder social. El poder social hoy reposa sobre el capital financiero, ¿verdad? Que es el que controla el proceso de acumulación, ¿verdad? Sobre las corporaciones mediáticas y sobre el poder judicial, que son los que controlan de alguna manera los elementos fundamentales de dominación del capital, con el apoyo, cada vez menos importante, pero que está ahí por las dudas, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Represivas. Pienso, en un país como Chile, en donde me decían algunos amigos recién, que el capital que reúne la AFP tiene proporciones fenomenales, constituyendo un atraco casi sin precedentes sobre el pueblo chileno, ¿verdad? El que van apropiando, ¿verdad? Bueno, si eso no se controla, es muy difícil hacer ninguna política. Lo mismo en la Argentina, si no se controla el capital financiero, que tiene una capacidad de especulación fenomenal y que desestimula la inversión productiva, si ese sector no se lo controla, bueno, es imposible gobernar. Entonces, el problema que hay es que la llegada al gobierno no garantiza que se pueda llegar a controlar esos factores fundamentales de poder, ¿verdad? Es decir, el gran capital, que además es el que comanda el proceso de acumulación, el empresariado que está vinculado a la producción de bienes tipo agrícola, ganadero, hidrocarburífero, pesca, etc., están totalmente subordinados a los primeros. Si no se logra controlar, democratizar el espacio comunicacional, no hay democracia política de evolución. La democracia, si no hay democracia a nivel mediático, se convierte simplemente en un ritual absolutamente intrascendente. Porque la población no tiene información, si no tiene información es manejada a voluntad por los sectores dominantes. Y por último, el tema de la justicia, que es un tema absolutamente fundamental. No es casual, ¿verdad?, que Lula esté preso. Y esté preso con un juez que durante varias temporadas fue a hacer cursos de buenas prácticas en la administración de justicia en los Estados Unidos y que después ha sido
de manera escandalosa, confiriéndole el rango de ministro de Justicia de la República Federativa de Brasil. No es casual, digamos, que Rafael Correa esté exiliado. Si vuelve a Ecuador, tiene que enfrentar 29 procesos penales, 29, que como él dice son mucho más de los que tuvo que enfrentar Al Capone en toda su vida. Y él tiene 29 procesos penales, producto de una justicia corrupta, educada, sus jueces y fiscales en los cursos de buena práctica de Estados Unidos. Y no es casual una prensa mentirosa que miente descaradamente, que de forma que ha hecho la fake news su modo de vida y su modo de negocio, ¿verdad? También entrenada ya, ¿verdad? Que ha creado una imagen absolutamente satanizada de un personaje como Correa, o de Maduro, o de Evo Morales, o de Cristina Kirchner. No es casual que Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, esté preso sin condena y sin ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, esto es el tema del poder real. Y lo que nosotros hemos visto, y con esto termino, es que en los últimos tiempos se puso en crisis una vieja premisa de nuestros análisis ideológicos en América Latina, en los estudios de la transición democrática, en donde se suponía alegremente que esta transición iba a llevarnos hacia una democracia consolidada, plena, con ciudadanía, en donde los derechos fundamentales de la sociedad hubiesen sido desmercantilizados, cuando en realidad ocurrió todo lo contrario, ¿verdad? Y una transición que se dijo que iba a ser como la de la Moncloa, que también ahora resultó ser un fracaso estrondoso, y que iba a ser de poca duración. Resulta que llevamos 40 años transitando, parecemos los judíos en el desierto, que estamos saliendo de Egipto. Por favor, esto no es ninguna transición, esto es una erotización y un vaciamiento de la democracia y la conversión mediante un proceso de tránsito desde el poder hasta el gobierno, no al revés, del gobierno a tomar el poder. Son los factores de poder que ahora se apropian del gobierno. Caso de Macri en Argentina, caso de Piñera en este país, con el debido respeto, digo, para no tener problemas, el caso, digamos, de Peña Nieto y su banda en México. Gente que realmente desde el poder se transitan hacia el gobierno. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, transforman a las democracias en plutocracias. Esto es algo que desgraciadamente ha venido ocurriendo y que inclusive un autor tan poco identificado con la tradición marxista, sino más bien con la tradición contraria, pero que ha empezado un bienvenido proceso de reconversión, ¿verdad? Invirtiendo el camino de tantos otros que empezaron en la izquierda y terminaron en la derecha radical. Me estoy refiriendo a Jeffrey Sachs, nada menos, ¿verdad? Entonces Sachs, que fue el artífice de las reformas capitalistas en la Rusia de Yeltsin y que fue el que armó el programa de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada allá en Bolivia, ahora se ha hecho un crítico tremendo de las políticas neoliberales y de los gobiernos liberales, diciendo que en Estados Unidos hablar de democracia no tiene absolutamente ningún sentido. Dice, la única categoría que se puede aplicar para entender qué clase de régimen político tenemos en Estados Unidos es la de la plutocracia. Acá gobierna el dinero, gobierna el gran capital y el resto son meros espectadores manejados, digamos, por sus narices a través de la industria cultural norteamericana. Entonces, digamos, ese tránsito desde el poder al gobierno, revertiendo lo que los transitólogos decían antes, muy ingenuamente, que llegábamos al gobierno, de ahí al poder, resultó que el camino hacia el poder era erizado de obstáculos, de peligros, y que lo que está pasando, aunque ahora puedo ver señales de reversión, es que los grupos de poder se han apoderado de los gobiernos en América Latina. Bueno, lo dejo acá y me excuso si me extendí demasiado, pero bueno, estoy dispuesto a contestar o a comentar. Vamos a abrir unas preguntas. Tenemos media hora antes de comenzar con la otra mesa, así que creo que tenemos un micrófono. Así que el que se presente, por favor, la pregunta muy sintética y que se presente. ¿De ahí? ¿Necesitas algo? No. ¿Hay alguien ahí? Sí. Bueno,
Profesor Borón, hay dos comentarios que quisiera que profundizara un poco. Uno es sobre el Foro Social Mundial y por qué no logra transformarse en una instancia de coordinación o de contrahegemonía a escala global frente al capital. Quizás la explicación radica en que el proceso de derrota reciente de los colapsos del socialismo real todavía no permitían que se volviese a confiar en instrumentos políticos que habían de una u otra manera penetrado cierta bancarrota de cómo hacer política, cómo construir los procesos, cómo dialogar con los movimientos sociales y o organizaciones sociales. Y quizás fue un proceso prematuro a ese respecto, porque eso como un primer punto. El segundo es el asunto del rol que juegan los partidos. Si evaluamos críticamente la historia, son pocos los partidos políticos tradicionales que han podido transformarse en propulsores de los cambios o de las revoluciones a las cuales hemos aspirado. Por lo general, las que conocemos, las revoluciones, han sido más bien producto de estallidos sociales en los cuales algunos partidos han jugado un rol, pero también han habido nuevos movimientos, nuevas formas de organización que han estado involucradas en estos procesos, porque no es lo mismo tener un partido que luche, que se moviliza, que logra algunos escaños en el Parlamento, que construir un instrumento político para la victoria, que es lo que estamos sugiriendo. Muchas gracias. En un principio, Ariel. En un principio estuvo hablando sobre la lógica marxista como hasta que no haya militancia, pero ahora va a seguir estando. Y dentro de ese planteo encuentro dos experiencias que quizá dentro del campo de las conferencias o también de movimientos de masa no surgen tanto. Una podría ser el confederalismo democrático de Kurdistán como superación al marxismo, y aquí en Latinoamérica la experiencia de los zapatistas, que no surge desde el marxismo, pero igual son dos experiencias dentro de las luchas contemporáneas que me llaman mucho la atención, cómo están acalladas dentro del mundo intelectual o marxista. Buenos días, profesor. Muchas gracias por estar aquí y por su claridad. Quiero plantear una cosa desde un ángulo distinto. Quizás desde el supuesto que somos hoy día nosotros los dinosaurios del proceso de deterioro ambiental. Y desde el punto de vista del deterioro ambiental que aparentemente nos va a asumir, lo que algo mencionó, ¿hasta qué punto este deterioro ambiental a nivel mundial que se nos viene encima puede ser un proceso que termine destruyendo el capitalismo? Es decir, ¿cómo el capitalismo va a ser capaz de defenderse a este proceso de aumento que nos abarca a todos? Es decir, si viene un proceso de deterioro, ¿qué va a pasar con el sistema económico dominante hoy día? ¿Va a ser destruido? Muchas gracias. Hacemos esas tres preguntas, hay una más, y sonamos de Solo quería hacer un comentario que me llamó la atención porque sí, existe, y usted lo menciona muy bien, cómo los grupos de poder y la justicia, los medios de comunicación están en contra de los políticos y todas las graves cosas que le han pasado a los políticos. Pero me llama la atención que cómo se invisibiliza en todas partes el asesinato de tanto líder social. Asesinato de tanto líder social. Bien, gracias. Bueno, vamos en orden.
Primero, bueno, gracias por todas las preguntas, ¿verdad? Sobre lo del Foro Social Mundial, ha sido prematuro, ¿no? El muro de Berlín cayó en el 89, la Unión Soviética implosionó en el 91, el Foro viene 10 años después. Y bueno, en todo caso, son un poco lentos para aprender. 10 años no digo que es mucho, pero sí, la podemos ver. Yo creo que más bien ahí lo que hubo, ¿no es cierto?, fue un diagnóstico que a mí me pareció equivocado, ¿verdad?, de pensar de que podíamos apostar todo a los movimientos sociales, ¿verdad?, dejar de lado a los partidos políticos, pero sin tener al mismo tiempo una estrategia de conquista de gobierno y del poder. Porque si dejamos de lado la vía electoral y tampoco apostamos a una vía insurreccional de masas, bueno, nos quedamos sin poder hacer política. El problema que yo veía, ¿no es cierto?, era así, bueno, muy bien, los partidos políticos no han sido lo apropiado, lo correctos en la resolución de crisis revolucionarias en América Latina. Pero me parece a mí que de ahí a expulsarlos del foro, que luego se revirtió la decisión, ¿verdad? Recordemos que después, años después apareció Chávez, pero al principio no querían saber nada que hubiera Chávez, porque éramos movimientos sociales y fuerzas sociales, no éramos por partidos políticos. Me parece que caímos en una trampa, porque creyeron en eso. Yo fui una minoría de los que no creí en eso, pero fui derrotado, como varios otros. Creo que ahí estuvo básicamente la raíz del problema. Y la influencia muy fuerte, decía, de algunas ONGs europeas y de los Estados Unidos con un sesgo muy fuertemente antipolítico. Creo que nosotros podríamos haber hecho algo más. Recuerdo que una discusión que incluso se planteó y que gente como João Pedro, ¿verdad?, de un movimiento como el João Pedro Teddy, de los Sin Tierra de Brasil, él justamente decía, en el marco de las reuniones del foro, hablaba de las grandes dificultades que tenía el campesinado en Brasil para enfrentarse a la Monsanto. Y abogaba por una coordinación internacional de las luchas en contra de la Monsanto, porque no podemos luchar solo desde Brasil contra la Monsanto, tenemos que tener los campesinos de África, los de Asia, tenemos que hacer una gran armonización, que es un poco lo que dio lugar a la vía campesina, pero también con una estructura muy laxa de organización, ¿verdad?, para enfrentar a un gigante que se maneja a escala planetaria. Bueno, se requiere esa coordinación. Pero claro, están los recuerdos de la Tercera Internacional, que por supuesto concuerdo yo que hicieron un papel muy negativo, pero me parece a mí que tendríamos que haber sido un poco más audaces en ese sentido, y por algo el experimento se disolvió por su ineficacia en la lucha. Luego, el rol de los partidos, yo concuerdo en que muchas veces los partidos prácticamente llegan tarde a la cita, ¿cierto? Llegan tarde. Pensemos en la Revolución Rusa, el partido bolchevique llegó tarde, llegaron primero los soviets, y Lenin tuvo el gran mérito de reconocer eso. Cuando él llega al exilio en Suiza, y lo recibe la plana mayor del partido de los bolcheviques, del Partido Socialdemócrata Ruso, la mayoritaria de los bolcheviques, y él pronuncia el famoso discurso ahí parado en el auto de la salida de la estación de San Petersburgo, lanza una proclama que dejó helados, aparte del frío que hacía a los compañeros del partido, porque dice todo el poder de los soviets. Y dicen, ¿cómo? Este que viene de Suiza estuvo más de 10 años allá, nosotros nos estuvimos matando, peleando contra el zarismo, y este se toma algo de un tren, viene, baja y dice todo el poder de los soviets. No. Pero no. Lenin estaba en lo cierto. En ese momento de crecimiento de la ola insurreccional revolucionaria, la vanguardia concreta de la lucha eran los soviets, era el partido bolchevique, ¿verdad? Ahora, después, ojo, porque Lenin no elaboró tan solo una teoría del partido que era que cristalizó en el quehacer. Lenin tuvo 4 teorías del partido. La primera era el quehacer, que era el partido en la clandestinidad que respondía
a la situación de la Rusia zarista, etcétera, hasta antes de la Revolución del 5. Después viene el Lenin que va desde el 5 hasta el 17, donde el modelo del Partido Socialdemócrata Alemán, un partido de superficie, con cuadros, formación, con prensa, etcétera. Luego viene un partido, ¿verdad?, con el auge de los soviets, un partido totalmente subordinado a la dinámica de los soviets. Y finalmente, con el triunfo de la revolución, Lenin reelabora una concepción del partido que es la que antecede, de alguna manera anticipa la de Gramsci, el partido como el gran educador de masa y el educador de la juventud. Y eso, digamos, desde la visión del partido de Lenin. Pero de alguna manera, ¿no es cierto?, a pesar de que en el momento del estallido el partido no ocupó ese papel fundamental, después sí le asignó un papel muy importante. Y cuando uno mira la experiencia, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana en Ecuador, una de las debilidades más grandes que tuvo finalmente el gobierno del presidente Correa fue la incapacidad para formar un partido político que realmente fuera tal, más allá de esta alianza muy difusa de sectores muy heterogéneos de la sociedad ecuatoriana. Alianza País nunca llegó a conformarse como un partido político como debía ser. Y en el caso de Bolivia, digamos, el cemento aglutinante de eso es el liderazgo de Evo Morales, lo cual es muy peligroso, ¿verdad? Porque el liderazgo personalista te lo pueden matar, puede enfermarse, puede pasar muchas cosas, ¿verdad? En un continente en donde matar presidentes, ¿verdad? Torrijos, Roldós, la verdad, no sé, acá, y había otros más, ¿verdad? El partido es necesario en eso. Tiene que ser ese príncipe colectivo. Llega tarde, muchas veces, claro que sí. Hay un problema, y no solamente en los casos que he mencionado, creo que inclusive en otros casos de grandes cambios, las formaciones partidarias realmente vienen después. La dinámica de masa siempre supera a estas organizaciones, pero después llega un momento que el partido tiene una función educadora, organizativa, ¿no es cierto?, estructuradora de un proyecto, y que si eso no está, bueno, alguien lo hace. Si lo hace la burocracia, tanto peor, me parece a mí. Sobre tu pregunta, yo no conozco en detalle lo del confederalismo democrático de Lula, la verdad es que se mentiría si se dijera una pregunta. En relación a los zapatistas y al zapatismo, yo creo que no sé si producen una visión más adecuada de la complejidad de la sociedad mexicana. Tiene una visión que sucede la visión del marxismo. Cuando digo la visión del marxismo, no estoy hablando del catecismo, ¿verdad? Estoy hablando realmente de los análisis profundos que se hacen a partir de esa tradición, y que acá han tenido ustedes grandes expositores a lo largo de estos numerosos seminarios, ¿verdad? Por ejemplo, el zapatismo cometió Marcos fundamentalmente, como portavoz de él, un error garrafal cuando en su inicio planteó la idea de México como una nación indígena. Y eso, digamos, los antropólogos mexicanos, los sociólogos, incluso muy cercanos al zapatismo, realmente quedaron perplejos ante ese diagnóstico tan equivocado. Si algo se puede decir de México es que es un producto de un enorme mestizaje que viene de siglos, pero que no es una nación indígena, ¿no es cierto? Otro sería el cuento en Guatemala y probablemente en Bolivia, pero no en México. Entonces, a veces estos análisis me parece que pecan un poquito de una cierta unilateralidad que les impide entender realmente la dinámica de esas sociedades y de alguna manera son responsables del aislamiento en que cayó el zapatismo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el zapatismo tiene ya más de 20 años de existencia y no ha logrado consolidarse como una alternativa para México. Esa es la realidad. No es una alternativa de México, es una reconocida por los mexicanos como una alternativa y algo que ver con el diagnóstico que se tiene. Lo tercero, sobre el deterioro ambiental, yo creo que el capitalismo evidentemente no tiene que seguir destruyendo la cordillera de los Andes para ganar libertad. Ellos tienen una visión del capitalismo, algo le llaman en las escuelas negocios el instinto asesino, killing instinct, ¿no? Es decir, tiene que ganar dinero, su obligación es ganar
ganar dinero y pensar en la naturaleza, bueno, ya habrá otros que se hagan cargo de esos costos, de esos daños colaterales. Socializan los costos y los gobiernos hagan esa política, pero resulta que los gobiernos cada vez tienen menos capacidad y el daño que están haciendo, un daño inconmensurable. Ustedes dicen que solamente alguien hablaba de plástico, no sé si ayer no acá precisamente, en otra reunión. Piensen que en el Pacífico Norte hay una enorme isla de desechos plásticos que tiene 1.800.000 kilómetros cuadrados. Esto es una locura. Una capacidad de destrucción de las especies vitícolas fenomenal, ¿verdad? Pero no, el capitalismo funciona sobre la base del uso del dinero, ¿verdad? Y el dinero debe se arreglen otros, que se arreglen los gobiernos, que hagan lo que tienen que hacer. O pensemos en los millones y millones de teléfonos, de laptops, de computadoras de mesa, etcétera, que año a año se arrojan, dicen que convenientemente seladas en el más profundo de la fosa de las Marianas, en el Pacífico, cerca de Filipinas. Todo eso contiene material radioactivo, aunque sea en pequeñísima dosis. Hay material radioactivo acá, como hay en el proyector aquel, como en la computadora, digo, en dosis infinitesimales. Pero como tenemos millones y millones, ¿verdad? Ahí hay un riesgo, una contaminación grave radioactiva de mar. Bueno, el capitalismo no se hace cargo de eso. Y la única manera es que haya gobiernos fuertes que impongan límites, ¿verdad?, a la dominación del capital y a la irresponsabilidad con que el capitalismo ha tratado el medio ambiente. Pero eso supone un gobierno muy fuerte que sea capaz de quebrarle la mano a los capitalistas. Y yo creo que se puede hacer, ¿no es cierto? Yo creo que había toda una estrategia que se podía seguir en donde la preservación de la naturaleza fuese uno de los imperativos y por lo tanto aplicando fortísimos impuestos a aquellos que la están agrediendo y que están sacando ganancias extraordinarias, avanzando por ejemplo en la desmercantilización de la medicina, que es un tema fundamental, un tema que por ejemplo en Bolivia es un tema decisivo. Ellos se están enfrentando a una huelga de médicos que no quieren el avance de la medicina socializada del sistema público de salud. Quieren la medicina privada, la medicina como negocio. Lo mismo le pasó a Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez propone al inicio de su mandato cambiar el modelo de atención médica en Venezuela, en donde había aberraciones tales que yo he podido comprobar personalmente, señoras que, por ejemplo, en el año 2002, 2003, estando yo en Venezuela, haciendo una recorrida por alguna de las barriadas ahí cerca de las mediaciones de Caracas, me encontré para mi sorpresa con una mujer ahí en un barrio popular y me dijo que había tenido 4 hijos, ninguno de los cuales había nacido con asistencia médica y que ella nunca había podido ver un médico durante los 4 embarazos. Cuando Chávez quiso cambiar eso, el colegio médico se le puso absolutamente en contra, diciendo que ellos estaban preparados para hacer medicina de alta calidad, de alto nivel, que no están para ir a las favelas, a las poblaciones, a las cancerías. Y ahí fue cuando empezó el programa de médicos cubanos en Venezuela. Y se produjo una caída sustancial en la tasa de mortalidad infantil. Pero bueno, tenemos que cambiar la cabeza, no digo solo los médicos, de gran parte de las profesiones, pero de avanzar en la desmercantilización de la atención médica, en la total desmercantilización de la industria del medicamento, es un escándalo. ¿No es cierto? Que un medicamento que se puede vender a $4 se esté vendiendo a 50, 60, 70 o 100 dólares en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el marketing, el packaging y todo lo que significa, ¿no es cierto?, el costo propagandístico para imponer un remedio que es mucho más caro, infinitamente más caro que la droga. Bueno, esos son caminos por los cuales podemos avanzar y, por supuesto, en recuperar, como querían nuestros fundadores de las patrias grandes de América Latina, la educación como un derecho. ¿Cómo es posible que las oligarquías latinoamericanas en Chile, en Argentina, en Uruguay, a finales del siglo XIX dijeran que la educación era un derecho y hoy pensamos que la educación es un bien que hay que adquirir en el mercado a precio de mercado? Esto habla de una involución ideológica fenomenal, ¿no es cierto? Estos son terrenos en los cuales podemos luchar y que el capitalismo no va a ceder una crisis. El capitalismo, aunque el mundo se venga abajo, ellos van a tener la estupidez de pensar de que pueden irse a vivir a otro planeta, porque hay quienes ya han comprado boletos para viajar, digamos, ellos no va a caer si no lo hacemos caer.
Esto está claro como el agua. ¿Sí? El capitalismo no va a caer solito. Por más de que haya depredación ecológica, lo van a seguir hasta el final. Y lo que me decía la señora, el asesinato, claro, tantos líderes sociales, bueno, por eso opina la señora en la prensa. Cuando mi amigo Vargas Llosa, mi querido amigo, ¿verdad? Propone Colombia y Chile como uno de los dos modelos para el resto de los países de América Latina. Cuando acusa a todo el resto de América Latina de estar por la vía democrática regresando a la barbarie, él de ninguna manera habla de que en Colombia hay un asesinato de un líder social cada 2 o 3 días. Que desde que empezó la aplicación de los acuerdos de paz, ya son casi 600 los líderes sociales que han sido asesinados, y en donde solo una minoría son guerrilleros de la FARC. La enorme mayoría, más del 80%, son gente común y corriente, líderes campesinos, líderes sociales de sus comunidades, de poblaciones afrocolombianas, ¿verdad?, que se oponen al despojo de sus tierras y que simplemente se le aplica el asesinato extrajudicial, o sea, se los aniquila. Estamos hablando de un país donde, según cifras oficiales en Colombia, hay 8 millones de desplazados, producto justamente de este proceso de acumulación por desposesión, el despojo del campesinado de tierras a mano de los grupos narcos, de los paramilitares, de las grandes empresas. ¿Hay alguna pregunta más? Ahí, creo que queda una. ¿Tú puedes acercar el micrófono? ¿Te puedes acercar? Ahí, el último, compañero. Hola. Mi pregunta iba a un tema bien específico que me nace ante un estudio que hizo la UNAM de la economía circular. Y era como que observaba esta naturaleza de la producción capitalista que era lineal, y hablaba de una alternativa que era la economía circular, que es más o menos la idea de los desechos volver a utilizarlos y volver a producir. En tema principalmente de la manufactura, que hoy en día es el mercado más grande que tiene el capitalismo. Pero ¿qué incentivo tendrían los burgueses a desarrollar este tipo de economía? Ellos planteaban que las cosas, por ejemplo, ya no fueran nuestras, como el teléfono ya no nos perteneciera, ya no fuera un producto del fruto de nuestro trabajo, sino que fuera de la empresa, y nosotros pagáramos una cuota, no sé, mensual por el producto que tendríamos, y cada vez que se echara a perder, volviera, se reparara. ¿Sería esto un incentivo para cambiar los factores o las condiciones de producción del capitalismo, al menos en la manufactura? Y si esto se realizara, ¿sería como algún precedente que marcara la contradicción entre los factores productivos y las condiciones de producción para hacernos pasar a un sistema socialista? Es más o menos, o fue muy inocente pensar eso, o al menos, o reduccionista pensarlo en el tema de la manufactura. No, yo creo que evidentemente que hay posibilidades de pensar economías postcapitalistas, o sea, no estamos condenados a esto. Yo creo que en la medida que haya una suficiente creatividad y fuerza de los movimientos populares, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, se puede pensar. Ahora, estamos ante un sistema que tiene como una de sus características una enorme velocidad de cambio. Por ejemplo, si ustedes hoy se preguntan, bueno, ¿cuál es la empresa más grande que hay en el capitalismo contemporáneo? La respuesta de hasta hace 10 o 15 años era la General Motors, ¿verdad? Bueno, hoy en día la empresa capitalista más grande en términos de empleados, ¿verdad?, es Uber, con una particularidad, que no son empleados. Digamos, el capitalismo ha logrado de tal manera perfeccionar sus mecanismos de explotación que tenemos una empresa como Uber, que hoy en día en Wall Street, en la bolsa de valores de Nueva York, vale mucho más la Uber que la General Motors.
Y vos decís, pero ¿y dónde están los empleados de la Uber? No tiene empleados. Tiene gente que es contributista, no sé cómo dicen en Chile. Gente que trabaja, son varios millones en todo el mundo, o sea, es una empresa gigantesca en ese sentido, con millones de, en teoría, trabajadores que no son trabajadores, que además no tienen conciencia de ser empleados, que no son empleados del lugar, que no reciben prestaciones sociales, seguro de salud, jubilación, seguro de enfermedad, licencia por maternidad, absolutamente nada. Es pura extracción de plusvalía a través de un circuito totalmente inédito, ¿verdad? Y en donde en lugar de una jornada de 8 horas de trabajo, son jornadas de 13, 14 horas de trabajo 7 días a la semana. Lo que algunos han dado a llamar la uberización del capitalismo contemporáneo, el modelo, de alguna manera iniciado con Walmart, ¿no es cierto? El modelo de no sindicatos, no afiliación, no negociación colectiva, no nada, y un avance todavía más con este desarrollo tipo Uber, que además no es exclusivo de él. Piensen cómo funciona Amazon, cómo funciona Mercado Libre, cómo funciona muchas de las empresas capitalistas contemporáneas, donde la relación tradicional, trabajo-capital, ¿verdad? Trabajo-salariado-capital está totalmente distorsionada. Y entonces hay una explotación, claro que hay una explotación, genera plusvalía, sí, por un circuito completamente diferente, impensado. Marx no era divino, no podía pensar lo que las nuevas tecnologías harían en el mundo de hoy. No las podemos pensar nosotros hace apenas 10 años, ¿verdad? Tengamos en cuenta eso, la velocidad del cambio. Entonces, esto que vos dices, yo digo, es una posibilidad, es una eventualidad, habrá que ver, pero siempre tiene que haber una fuerza social que haga propio ese proyecto y que lo imponga y que lo lleve adelante. Si no hay esa fuerza social, la dinámica del capitalismo va a tender a reproducirse al infinito hasta que el planeta se desplome. Ellos no están preocupados por eso, se van a ir a otro planeta. ¿Había alguna pregunta más? Sí. A la señora, terminamos ya. Se podría decir que en este momento los partidos han perdido la fuerza como movilizadores de masa y que hay movimientos como el feminismo o el movimiento ecológico que son, yo diría, la fuerza que podrían darle alguna, yo diría, actual éxito. Esa es una pregunta. Y la otra es cómo entender el paso del poder al gobierno, la transición, en los grupos de ultraderecha. Bueno, sobre lo primero, definitivamente esos movimientos, a ver, si uno hace una visión panorámica sobre América Latina hoy, voy a poner por ejemplo el caso de mi país, la fuerza social más importante que ha surgido en Argentina en los últimos 20 años es el movimiento de mujeres, sin ninguna, ¿verdad? Con una capacidad de movilización y de organización que no tiene paralelo en ningún partido político del país. Y tengo la impresión de que es un fenómeno que también se puede ver acá, aunque no soy un especialista, no estoy siguiendo muy de cerca la experiencia chilena, pero yo estoy muy impresionado de la fuerza que ha adquirido, ¿no es cierto?, el movimiento feminista acá en Chile. Y en el caso de Brasil, ¿verdad?, esos movimientos también son muy importantes, el movimiento de los pueblos originarios, en Colombia, por ejemplo, o de los pueblos afrocolombianos es sumamente fuerte. O sea, hay una cosa que es evidente y es que los partidos han tendido a esclerotizarse, a burocratizarse y que no han tenido esa capacidad de renovación, de leer con cuidado los cambios que se han producido en las sociedades. Y que los movimientos aportan una visión más fresca, porque tienen una ventaja que es un contacto mucho más directo con la base social. No digo que no haya, que no haya en distintos partidos políticos acá en Chile gente que sí tiene ese contacto, pero digo que en general lo que se ve con mucha más fuerza es que esos movimientos están mucho más vinculados y que además tienen a su favor un reconocimiento social que, por ejemplo, cuando uno mira las encuestas de opinión pública en general, la valoración que se tiene de los partidos políticos y de los sindicatos es muy baja en América Latina, desgraciadamente. No es algo que me hace feliz, creo que es un problema, pero creo que ese problema hay que enfrentarlo. De manera tal que yo te diría que sí,
efectivamente esos movimientos que son hoy en día los que están siendo de alguna forma punta de lanza. Pensemos en lo que el cambio político que se puede venir, por ejemplo, en Ecuador, tiene que ver con esta evolución social, no tiene que ver con la Alianza País allá de acá, de hecho la Alianza País casi no existe, o lo que está pasando en el Perú. Hay que tener mucho cuidado. Perú está ahí en una situación que me parece a mí que puede ser muy promisoria si es que esto desemboca finalmente en una asamblea constituyente, ¿verdad? Y en una reorganización del sistema político para poner fin a la influencia del fujimorismo y abrir cauces para un proceso que yo creo que va a tener un signo progresista en el Perú el año que viene. O sea, estamos en vísperas de cambio y todo aquel discurso que decía de que iniciábamos un ciclo de derecha, que se había acabado el ciclo progresista, etcétera, en este momento ese discurso creo que hay que darlo por superado, digamos ya con la elección de López Obrador en México, con la derrota de Macri inapelable e irreversible en Argentina, el reemplazo de ese gobierno. Esperemos la ratificación del triunfo de Evo Morales ahora en Bolivia el 20 de octubre, del Frente Amplio en Uruguay, a ver cómo nos van las elecciones regionales de Colombia también, en donde en el pasado la gente de Gustavo Petro tuvo un desempeño muy notable, que demuestra una sola cosa, que bueno, que el capitalismo no puede resolver los problemas que se plantean. Esta es la realidad. Y que por lo tanto las fuerzas sociales están en pugna y que los partidos políticos necesitan ayornarse y dar una batalla, dar la batalla de ideas. Y nosotros tenemos para de alguna manera compensar la situación tan desequilibrada que existe en materia de medios de comunicación entre las fuerzas de cambio progresistas y nosotros, pero nosotros tenemos un arma que no utilizamos. Nosotros estamos todos armados, acá están todos armados con una Kalashnikov y son pocos los que la están utilizando. La Kalashnikov es esta, para la gran batalla de ideas. Tenemos que aprender a utilizarla. La utilizamos para cuestiones elementales, llamadas telefónicas, con mensajitos de texto, etc. Cuando nosotros deberíamos decir, todo día vamos a producir un videíto de 55 segundos, así era por todos lados, por Twitter, por decir sin problema, demostrando una parte de la realidad que los grandes medios hegemónicos en este país y en mi país y en Brasil no demuestran. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, por un retraso cultural y de conciencia. Todavía no somos conscientes de tener un arma formidable. Un arma que llega fácilmente, en algunas situaciones, llega a centenares de miles de personas. Mucho más que si tenemos un periódico. El periódico del movimiento del partido, pero imprimido, se ven 5.000 ejemplares, no es nada. ¿Verdad? Pero bueno, tenemos que dar esa batalla. Y en relación a la ultraderecha, mira, yo no sé si va a depender, pero va a depender de nuestros errores más que de los méritos propios. En general, la ultraderecha en los países donde ha llegado al poder lo ha hecho por defección, por errores imperdonables de las fuerzas de izquierda y progresistas. Esto es válido para la Alemania de Hitler, esto es válido para la Italia de Mussolini y es válido para lo que creo que no llega a ocurrir ahora en España, entonces por una conjunción de errores tácticos de Podemos y del Partido Socialista, puede dar lugar a un gobierno español dirigido por la derecha ultra, con Ciudadanos, con los populares y con Vox. Y no creo tanto en que ese escenario se dé con mucha facilidad en América Latina. Yo creo que hay mucho miedo en ese sentido, pero creo que todavía tenemos buenas chances nosotros para superar esta situación. Bueno, creo que es todo, gracias, y bueno, un placer haber estado conmigo. Antes que nos deje Emilio, porque tiene otras actividades durante el día, entonces no va a poder acompañarnos acá. Invitarlos a que su libro se está vendiendo afuera, así que pueden aprovechar, comprarlo y tal vez conversar un poco con él. Así que muchas gracias e inmediatamente vamos a continuar con la mesa, con la primera mesa. Invitamos a Orlando Caputo, que creo que lo vi por ahí. Orlando, para que... Me dejan decir una sola cosa sobre el libro, por Orlando. Bienvenido, vengo para acá, maestro. Quería decir simplemente que el amigo Vargas Llosa, que me ha obsesionado últimamente, mañana publica